Bienvenidas y bienvenidos al podcast Adicciones sin edad. Presenta Blanca Criado. Hoy contamos con Gisela Hansen, doctora en psicología especializada en adicciones, salud mental y perspectiva de género. Es profesora e investigadora del Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología de la Universidad de Barcelona. Es máster en investigación de psicopatología de adulto y patología dual, máster en psicopatología clínica infanto-juvenil, es coordinadora de relaciones internacionales en la ONG suiza Dianova Internacional. Además, tiene amplia experiencia en tratamiento de adicciones y diversas participaciones en foros internacionales y actividad e incidencia política de Naciones Unidas. Es colaboradora en O'Neill Institute of Global Health Law of Georgetown University y además es consultora en proyectos europeos. Gisela, por empezar, ¿por qué hablar específicamente de mujeres mayores con adicciones? Hola, ¿qué tal? En primer lugar, muchas gracias por la invitación y por poner sobre la mesa y en el centro de la conversación este tema. Porque, contestando a esta pregunta, ¿por qué hablar? Pues eso, porque no se habla. Porque no se habla, porque es una realidad que está infravalorada, infraestudiada y, de hecho, esta falta de identificación es muy conveniente para el sistema. Es decir, mientras no pongamos en el punto de mira que hay una problemática, ¿no? Una medicalización de los cuerpos de las mujeres en general, pero de las mujeres mayores en particular, pues todo sigue funcionando, ¿no? Entonces hay muchas preguntas que no nos tenemos que hacer. En cambio, cuando ponemos la lupa, hay muchos cuestionamientos que nos lo tenemos que llevar al sistema de salud, al sistema de intervención y muchas otras cuestiones que seguramente iremos hablando. ¿Y qué formas de estigmatización enfrentan las mujeres mayores con adicciones? Los procesos de estigmatización son inherentes yo creo, a todas las realidades de las personas con drogodependencias en general, pero ya sabemos que las mujeres en particular se enfrentan a este doble estigma y no solo es el estigma, es la penalización social, ¿no? Son cómo se despliegan todas aquellas acciones que penalizan y que les recuerdan a las mujeres que han fallado en su rol. ¿Por qué? Porque el tema de los consumos tiene que ver mucho con romper el molde, ¿no? De aquello esperado, esa cuestión de la prudencia, el ser para los demás. Aquí estamos hablando de género, estamos hablando de estigma de los consumos y estamos hablando del estigma de la tercera edad, ¿no? Es decir, qué arquetipos tenemos de las mujeres mayores en nuestras cabezas son, bueno, pues personas dóciles, calladas, súper dedicadas hacia las demás, con una abnegación impresionante en torno a lo doméstico y lo familiar. Y claro, cuando hay consumos problemáticos, que también deberíamos problematizar esta palabra, se rompe todo eso, ¿no? ¿Por qué se consulta en los tratamientos? Porque las mujeres mayores han dejado de cumplir con ese rol de sostener los cuidados de todas las estructuras familiares. Es ahí cuando se mira y se da cuenta. Pero muy probablemente llevamos cursos entre 10, 15 y 20 años de consumos problemáticos en los sedantes, pero cuando las alarmas saltan es cuando ellas no pueden ejercer ese rol de cuidados gratuitos hacia los demás. Y en esta línea, en tu opinión, ¿cómo crees que afecta el estigma al acceso a los servicios, a la salud y a su propia calidad de vida? El estigma es una barrera estudiada y hay múltiple evidencia que, bueno, empapa la manera en cómo miramos, en cómo diseñamos los tratamientos y sobre todo en cómo intervenimos. Es decir, los tratamientos de adicciones, tanto sean ambulatorios o residenciales, son tremendamente androcéntricos, es decir, se crearon para la realidad masculina, no como para la norma estadística, que son los hombres que acceden. Entonces, claro, el hecho de pensar el traje profesional, ¿no? El título nos exime, nos impermeabiliza de seguir reproduciendo esos estigmas. Creo que es una interpretación muy naif. Nosotros y nosotras reproducimos esos estigmas en nuestra intervención. Y cuando llegan mujeres al tratamiento, se les exige más, se les pregunta mucho más sobre sus maternidades, se les cuestiona. No solo se les pregunta sobre las maternidades, sino que hay un automatismo en negar capacidades de cuidados, en tanto que, ¿no?, son consumidoras. Y todo esto se amplifica mucho más cuando las mujeres son mayores, ¿no? Aquí decíamos, la intersección la tenemos personas mayores que las solemos infantilizar, las desproveemos de agencia y de valor, porque hay una cuestión muy trabajocentrista también del valor en las personas. En tanto que si soy mayor ya no tengo tanto valor y si soy mujer, pues apaga y vámonos. Y en ese sentido, ¿qué rol juega la culpa, la vergüenza y el silencio en sus trayectorias de consumo? La culpa, la vergüenza y el silencio son ejes de socialización femeninas que nos atraviesan desde que tenemos uso de conciencia, las niñas y las mujeres, ¿no? El silencio es el superglue social y familiar que explica que callemos, por ejemplo, múltiples violencias en el ámbito doméstico, ¿no? En las cuatro paredes. El silencio es un temazo, es un melón. De hecho, es muy importante el saber interpretar los silencios, lo que no se cuenta, de lo que no se quiere hablar en intervención con mujeres con adicciones, no solo lo que se
explícita, ¿no? Porque en los silencios hay muchas respuestas. La vergüenza y la culpa, insisto, ¿no? Son ejes de socialización femeninas que son ejemplarizantes, que hacen todo el rato, que son mecanismos de control para que tú entres en unos parámetros y aguantes, ¿no? Por amor hay que aguantar esto todo el rato. Entonces, insisto, ¿no? Son como ejes muy convenientes para disciplinar a las mujeres y sobre todo en tanto que a lo familiar, a lo doméstico, a la maternidad. Y claro, insisto, cuando metemos la variable de ser una persona mayor, una mujer mayor, esto se amplifica. Esta culpa, esta vergüenza de alejarme de lo establecido, de lo esperado como mujer y como mujer mayor, ¿no? En tanto que abuela perfecta, ser para los demás, ser tranquila, sumisa, dulce, obediente, ¿no? Todo esto tiene un impacto directo en nuestra salud mental. Este corset de expectativas constantes que vivimos, insisto, desde que tenemos un uso de razón apenas, que somos muy pequeñas y que nos va atravesando y va generando un efecto acumulativo en nuestra salud mental. A mí me gusta, ¿no? Ponernos a pensar un poco de esto sin sustancias parece que es muy difícil sobrellevarlo, ¿no? Desde que tenemos uso de razón, el impacto de las múltiples violencias, nuestro sistema nervioso central está activado desde que somos muy pequeñas para desplegar estrategias de protección. Esto no es Badalí, esto se va acumulando y a medida que crecemos vamos necesitando más muletas para seguir funcionando de una manera que es muy poco natural. Y centrándonos un poco ya en los recursos de adicciones, antes has mencionado que las mujeres estaban más invisibilizadas. ¿Por qué crees que en el caso de las mujeres mayores esta invisibilización es aún mayor? Bueno, porque dentro de lo que es en el imaginario social, cuando hablamos de consumos problemáticos o cuando hablamos de adicciones, porque creo que también es importante el hacer esta distinción, ¿no? Yo puedo tener un uso problemático con una sustancia y no necesariamente tener una adicción, sino que ese consumo a mí me permite sobrellevar, por ejemplo, mi día a día, mi realidad, navegar mis situaciones familiares, laborales, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Porque, claro, cuando hacemos intervención no podemos obviar las condiciones materiales de vida de las personas. Si yo tengo un trabajo hiperprecarizado donde además sufro moving y en mi casa hay unas situaciones X, pues igual el uso de hipnosedantes a mí me regula y me permite seguir funcionando. Por eso digo que si no vamos a la base, son intervenciones parciales. ¿Qué pasa en los servicios de atención? Como decíamos antes, se diseñaron desde lógicas androcéntricas, ¿no? La mayoría estadística son los hombres en las encuestas epidemiológicas, en tanto que los servicios se han diseñado de esta manera. Desde los horarios en los que se llevan a cabo las intervenciones, si se pueden o no llevar niños a las criaturas a los servicios, ¿no? Tanto sean ambulatorios como residenciales. La mirada, el tipo de pregunta, el que en el imaginario colectivo profesional siga reinando esta idea de que las mujeres con adicciones son más complicadas, son más difíciles, ¿no? Que nos revolucionan el gallinero, por ejemplo, en tratamientos residenciales. Claro, esto es una mirada muy, muy sexista, androcéntrica y que penaliza totalmente a las mujeres. Y eso, aunque no se diga, también eso se percibe. Es decir, cuando hacemos intervenciones, el 20% es lo que decimos, el 80%, por poner un número, es nuestro posicionamiento, ¿no? Cómo nos posicionamos delante de la persona, cómo miramos, nuestro tono. Y el juzgar, si realmente no ha habido una revisión real de nuestros sesgos de género, esto lo vamos a reproducir constantemente en la intervención y ellas lo van a notar. Y eso es una de las grandes barreras también. La falta de perspectiva de género es la barrera para acceder y para permanecer. Y esto intersecta totalmente con el estigma. Y justamente en esa línea, ¿qué barreras específicas encuentran las mujeres mayores a la hora de pedir ayuda? Tenemos las barreras específicas. Aquí tendremos que hacer un poquito de distinción, ¿no? Porque lo que sabemos es que las mujeres funcionan, aunque llegan muy pocas, es decir, seguimos trabajando con números de 20 años para aquí del 20%. Hay iniciativas concretas, hay territorios concretos donde este 20% ha ido subiendo y tal, pero no pasamos de que 1 de cada 4 personas en tratamiento como mucho es una mujer, ¿no? Cuando sabemos que realmente 1 de cada 3 o 1 de cada 2, depende del tipo de sustancia, es una mujer que está consumiendo eso y sobre todo si hablamos de psicofármacos y analgésicos y opioides, las mujeres lo consumimos en mucha más proporción que los hombres. La pregunta es, ¿por qué no estamos llegando las mujeres a los tratamientos? Pues la respuesta está en las barreras. O sea, tenemos barreras de diferentes tipos, pero tenemos las barreras estructurales, que es cómo se han diseñado estos tratamientos. Insisto, el tema de los horarios, ¿no? ¿Qué horarios hay las visitas? ¿Cada cuánto? La formación de los equipos. Los equipos profesionales, ¿tienen formación, por ejemplo, en violencia de género?
que sabemos que es una variable completamente solapada con el consumo problemático, las adicciones en mujeres. De acuerdo a la evidencia científica, estamos hablando que en torno entre el 65-70% por abajo hasta el 90%, fijaros qué rango tan espectacular, ¿no? Coinciden mujeres que consumen porque hay una historia de violencia detrás. Entonces la pregunta es, ¿cómo no hemos tenido en cuenta la formación específica en violencia para trabajar en adicciones y en salud mental? Esto es una de las grandes barreras también, la falta de formación específica de los equipos, pero con perspectiva de género, porque se puede tener mucha formación, pero si no tenemos perspectiva de género, vamos a seguir expulsando a las mujeres de tratamiento. Luego el tema de que algunos recursos, por ejemplo, tengan que pagar, ¿no? Si la pobreza tiene cara es de mujer. Las mujeres tenemos menos recursos económicos, pero sobre todo mucho menor apoyo social. Las mujeres llegan muy solas a los tratamientos, con una gran penalización social, muchas veces también con historias de amenaza de retiradas de custodias o retiradas de custodia. Entonces, bueno, pues hay múltiples barreras que, aunque las hayamos identificando, creo que la asignatura pendiente es cómo traducir esto a la acción para reducirlas definitivamente. Y en tu opinión, ¿cómo crees que influye el mandato de género en sus procesos de cuidado y autocuidado? Bueno, cuando el mandato de género del ser para los demás, el vivir para el bienestar para los demás y siempre anteponer la felicidad ajena, la felicidad o el bienestar, es una cosa completamente alienante como ser humano, ¿no? Es decir, insisto, ¿no? Desde muy pequeñas, los tipos de juegos, juguetes, conductas que se nos refuerzan, conductas que se nos penalizan, van orientadas a cuidar, al ser prudente, al ser tremendamente empáticas, ¿no? Que esto de la empatía también se mezcla mucho con el perdonar y el disculpar conductas de violencia hacia mí, yo siempre tengo que estar entendiendo a los demás. Es decir, todo este mandato de los cuidados, luego la completitud, ¿no? La maternidad es un eje que cae ahí en medio de las mujeres en general, pero las mujeres con adicciones, en tanto sean madres o no sean madres, esto lo tenemos que hablar también en intervención, ¿no? La maternidad atraviesa ahí un montón de cosas. En este sentido, claro, si yo me paso mi vida viviendo para los demás, haciéndolo todo para los demás, y a la vez sintiéndome mal, porque como hemos coincidido, ¿no? Es completamente alienante esto que se nos está pidiendo. Y claro, empieza a haber problemas de salud mental, empiezan a haber problemas de consumo para yo seguir sosteniendo esto que se me ha dicho que es lo normal, ¿no? Me siento un bicho raro si no lo hago y no lo hago bien. Entonces, ¿cómo se han patologizado? Esto es lo interesante, que al final la patología, los síntomas, los problemas son alarmas que nos están diciendo que esto que está pasando no está bien. No está bien constantemente vivir alienada hacia los demás. Pero como hemos patologizado todas estas alarmas nuestras, la ansiedad, por ejemplo, nos dice cosas. Pero los psicofármacos ahí son muy convenientes. Vamos a aplacar esta ansiedad que tiene esta señora o esta chica, que al final está dando información que esa vida que está llevando, pues no está bien, ¿no? Vivir para los demás, etcétera. Claro, cuando hablamos de autocuidado, nos hablan en chino, a las mujeres ciertamente, ¿no? Es decir, ¿qué es esto del autocuidado? Luego podríamos entrar ahí en la gran industria que ha pervertido completamente lo que es el autocuidado, que nos ponernos 2 pepinos en los ojos y una crema por la noche. Quizás el autocuidado tiene más que ver con poner límites en nuestras relaciones, saber decir, el poder decir que no y luego poder navegar la culpa, el poder introducirnos en perspectivas feministas que nos den cuenta de por qué nos sentimos como nos sentimos, ¿no? El rodearnos de redes de apoyo mutuo. Quizás el autocuidado más por ahí que no la visión capitalista. Y eso me parece interesante que lo saques porque a veces insistimos mucho en los tratamientos, desde las intervenciones, en mira por ti, ahora lo que tienes que hacer es autocuidarte y tal, y les exigimos algo que por mandato de género ha estado negado completamente, ¿no? Y luego como que nos enfadamos, que la mujer no colabora lo suficiente en tratamiento si no se autocuida. Entonces ahí yo creo que hay que dar una vuelta desde perspectiva feminista de, por favor, si el autocuidado nos ha sido arrebatados desde los primeros días de nuestras vidas, vamos a ver por dónde podemos empezar. Y, en tu opinión, ¿qué retos y oportunidades tenemos por delante en lo que se refiere a la intervención con mujeres mayores con adicciones? Yo creo que uno de los grandes retos es la sensibilización, es cómo podemos sensibilizar a la población de que este problema es real, que es un problema de salud pública. Si miramos datos epidemiológicos, vemos que no solo a lo largo de la vida las mujeres y las chicas consumimos mucho más psicofármacos, analgésicos, opioides que los hombres en todos los, ¿no?, grupos poblacionales, sino que a medida que nos hacemos mayores
esta prevalencia, esta brecha es cada vez más mayor. Es decir, a medida que cumplimos años, las mujeres consumimos más psicofármacos, mucho más respecto a los hombres. Entonces hay una variable de género completamente innegable, ¿no? Hasta la persona más escéptica o negacionista de estas cuestiones, esto es un hecho. Entonces, uno de los retos es sensibilizar a la población. Esto es un problema de salud pública y aquí hay un sistema de cuidados que se está sosteniendo en base a exprimir y reventar la salud mental de las mujeres mayores. Eso por empezar. Creo que la segunda asignatura pendiente es el cómo podemos hacer para que en los programas en los servicios de acompañamiento, los programas de intervención, sean espacios amables, abiertos y que realmente estén diseñados para acoger de manera ética a las mujeres mayores con consumos problemáticos. Y eso implica completamente el darle una vuelta al diseño, pero darle una vuelta a cómo los equipos profesionales cómo miramos y cómo acompañamos. Y esto tiene que ver con la formación, pero no con cualquier formación, sino con la formación también vivencial que nos interpele, ¿no? Yo qué estigmas tengo, qué estereotipos, más conscientes o más inconscientes, ¿no? ¿Qué puedo reproducir con mi discurso, con mis intervenciones, con mis acompañamientos? Y por contrapartida, ¿qué oportunidades se pueden generar, ¿no? Que yo creo que ahí tenemos bastante trabajo por delante. Creo que se ha hecho mucho, pero que falta acelerar un poquito y traducirlo a efectos prácticos, a cuestiones más palpables. ¿Y qué estrategias o intervenciones feministas crees que pueden marcar la diferencia en este sentido? Mira, hay una cosa que me parece muy reveladora, que por ejemplo son los estudios de la doctora Neus Roca, que es psicóloga social, es profesora en la Universidad de Barcelona, y ella estudió en dinámicas de violencia de género, en grupos de recuperación de mujeres de violencia de género, como había una variable que explicaba mucho más la recuperación, pero sobre todo el sostenimiento de esta recuperación a lo largo de la vida, que era el entender la estructuralidad de la violencia, ¿no? El saberme que esto no me ha pasado a mí como Gisela, como Pepita, sino que me ha pasado porque soy una mujer dentro de esta estructura, ¿no? El poder desculpabilizar, el poder salir de ese látigo de la culpa y de la vergüenza y darme cuenta de la estructuralidad. Claro, esto es perspectiva feminista, ¿no? Es decir, es el darme cuenta como yo estoy dentro de una estructura, que esta estructura me está oprimiendo de manera muy conveniente y por eso yo he enfermado. Y me han pasado una serie de cosas. No tiene que ver con que sea desviada, con que esté fuera de la norma, en tanto que si soy una desviada, eso también disculpa, ¿no? O abre la puerta a un montón de vulneraciones de derecho. Entonces yo creo que las intervenciones desde perspectiva feminista tienen que ir a esto, a transmitir toda esta genealogía feminista, de darnos cuenta dónde estamos, trabajar el pacto intragénero. Esto me parece súper potente, el trabajar el pacto intragénero entre las mujeres. Me da igual que tengamos 2 mujeres en tratamiento, ya podemos hacer un grupo y sabernos, conocernos y reconocernos y generar red y solidez entre los vínculos. Y luego, sobre todo, toda la perspectiva sensible al trauma. Tiene en cuenta este efecto acumulativo y cómo la socialización de género en nosotras es un factor de riesgo para nuestra salud, ¿no? El tener esto sobre la mesa todo el rato para poder leer lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando es fundamental para crear realmente estrategias empoderadoras, ¿no? Que también se nos ha llenado mucho la boca y hemos hecho una cosa muy neoliberal de venga, pues empodérate, autocuídate, ¿no? Todo el rato de desplazarlo y es como no. ¿Cómo podemos hacer para entender la estructuralidad, sentirnos acompañadas, generar vínculos terapéuticos realmente respetuosos y horizontales, que es muy fácil decirlo pero muy difícil reproducirlo luego? Pero yo creo que tiene mucho más que ver con el diseño, fíjate, de los tratamientos y cómo miramos y acompañamos, y al contenido de lo que introducimos en tratamiento. Pues muchas gracias, Gisela. Cada mujer mayor con una adicción es mucho más que su consumo. Es historia, es cuidado, es dolor y es resistencia. Derribar los estigmas es responsabilidad colectiva. Desde aquí seguiremos visibilizando a quienes han sido silenciadas.